Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. La ley de propiedad intelectual es una ley que tiene muchas aristas, genera muchísimos intereses, en algunos casos intereses contrapuestos, y sobre todo ha generado y sigue generando mucha controversia alimentada, en muchos casos por el Partido Popular, que cuando estaba en la oposición asumió una serie de compromisos que ahora no puede cumplir. Pero eso no puede ser causa ni razón para que el Gobierno olvide que el objeto principal de una ley de propiedad intelectual es la defensa de los derechos de la comunidad creativa y el establecimiento de una relación justa y eficaz con los usuarios de sus obras, interpretaciones y producciones. De ninguna manera debe servir una ley como esta para objetivos colaterales y menos aún para que otros hagan caja explotando económicamente las obras y creaciones de quien aspira simplemente a vivir honestamente de su trabajo. Estamos hablando de 500.000 profesionales que contribuyen en un 3,5% del Producto Interior Bruto de nuestro país y que han sobrevivido a los recortes, a las ayudas del Gobierno en estos últimos 4 años, al abandono vergonzoso de la ley del mecenazgo, a la brutal subida del IVA del 21% y, sobre todo, al cambio de modelo de compensación por copia privada. Las políticas culturales de este Gobierno han sido una auténtica maldición bíblica para el sector. En ningún país de la Unión Europea se ha llegado a castigar tanto a la cultura como lo ha hecho el Gobierno popular. En cifras del Gobierno, solo en el año 2013 se han perdido 25.000 puestos de trabajo. Señorías, con esta reforma, el Gobierno popular viene a crear un problema donde no lo había. Ya se empezaban a olvidar viejas rencillas, se habían solucionado muchas cosas, por lo menos el 50% de lo que se planteaba en un asunto tan espinoso. Y, sin embargo, han abierto nuevas vías de confrontación, dando la espalda a las aspiraciones justas de los autores y creadores culturales y a las entidades de gestión de los derechos de autor. Pero es más, sin tener en cuenta lo que ha ocurrido en los países de nuestro entorno, ahora criminalizan el enlace digital estableciendo un nuevo canon, la tasa Google o canon AEDE, al que atribuyen además en la ley un carácter irrenunciable. Esta ley es producto, desde nuestro punto de vista, de un error garrafal del Gobierno que cometen nada más tomar posesión en diciembre de 2011, derogando de facto la ley que regulaba la compensación por copia privada, y lo vienen a corregir con otro error, un error mayúsculo, con un proyecto que va a tener poco o nulo recorrido, que no deja satisfecho absolutamente a nadie, pues ha encontrado reparos en el Consejo de Estado, en el Consejo Nacional de los Mercados de la Competencia, en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Supremo y seguro que entrará en conflicto también con las directivas de la Unión Europea. Un proyecto de ley que ha concitado un rechazo sin precedente en todos los afectados. El cambio de modelo es injusto y arbitrario y camina justo en la dirección opuesta en la que van todos los demás países de la Unión Europea. Ha permitido el cambio de modelo que la industria tecnológica, extranjera hay que decirlo, en un 80%, se embolsille los 115 millones de euros que ya se recaudaban. Los soportes digitales no han bajado de precio, con lo cual se ha engañado a los usuarios que llegaron a pensar que se les iba a sablear. Y se ha puesto en entredicho, además, a las entidades de gestión. Y la compensación por copia privada, lo que es mucho más grave, sigue saliendo de los bolsillos de todos los españoles. El ministro Wert decía en el Congreso, y cito literalmente, que esta es una ley que tiene un carácter provisional y que antes de acabar este año pues vendría otra. Y cito literalmente, aunque ya dije en la comisión que me da miedo citar literalmente, por si acaso se vaya a considerar pues un fragmento significativo y me quieran de contenidos y quieran aplicarme a mí también una tasa. Al paso que vamos, el Gobierno dudamos que vaya a aprobar
esa ley integral que habían prometido, no ya a final de año, ni siquiera a final de la legislatura. Resulta incomprensible que el Gobierno traiga esta ley cuando sabe que la propia Unión Europea está pendiente de armonizar el conjunto de legislaciones nacionales. Y el Tribunal Supremo, después que el proyecto salió del Congreso de los Diputados, ha planteado ante la Unión Europea una serie de dudas y de reparos. Nosotros partimos de la idea de que una ley de esta relevancia necesita sosiego y diálogo, que ha brillado por su ausencia, no en este caso, en muchos proyectos de ley que han venido en esta Cámara. La impresión que da es que el Gobierno ha sido abducido por los grandes grupos de presión, cuyo interés es pagar menos o incluso no pagar absolutamente nada por las interpretaciones y las creaciones que otros hacen. Y se han olvidado del consenso deseable en este tipo de proyectos. Ha habido también falta de diálogo y esto es lo que ha provocado el rechazo de todo el mundo. Tienen en contra a los usuarios, a los creadores culturales, a las entidades de gestión, a los prestadores de servicios electrónicos de agregación de noticias y contenidos culturales. Pocas veces una ley ha concitado tantos detractores. La imagen que dan es que se han metido en un charco y no saben cómo salir. Y han puesto en pie de guerra a la cultura de este país, no solo por las políticas culturales del Gobierno en general, sino en concreto a las relativas a la compensación por copia privada. A los problemas de la compensación por copia privada añaden ahora una nueva tasa, un problema, el de la tasa Google o canon AEDE. Es decir, adelantándose a las previsiones de la Unión Europea y sin tener en cuenta las experiencias fallidas de países como Alemania, Bélgica, Italia o Francia, quieren que los agregadores de noticias paguen un canon a los grandes editores por enlazar sus contenidos. Y plantean además que este supuesto derecho tenga un carácter irrenunciable, es decir, que obligue a todos los editores. Los socialistas, como norma general, estamos de acuerdo a la irrenunciabilidad de los derechos, porque si renunciamos a alguno es que nos pisotean y los poderosos nos los quitan sencillamente los derechos que tengamos. Sin embargo, aquí estamos hablando de otra cosa. No se puede obligar, porque no ocurre en ningún otro país de la Unión Europea, que aquellos que no desean cobrar por la difusión de fragmentos poco significativos de sus contenidos, los que deseen publicar con licencia libre de Creative Commons o Copyleft, porque ya se sienten suficientemente retribuidos por el hecho de que cuando los agregadores les enlazan, les hacen más competitivos, les envían visitantes y le dan la posibilidad de negociar la publicidad en mejores condiciones, se les obligue y se les dé a este canon un carácter irrenunciable. Podríamos estar incluso, como advirtió la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, ante un caso de vulneración de la libertad de empresa y limitación de la pluralidad informativa que debe ser, en todo caso, salvaguardada por los poderes públicos del Estado. Con este nuevo canon, el Gobierno ignora los derechos que pudieran asistir a los verdaderos creadores de contenido, que constituyen, evidentemente, el eslabón más débil de la cadena. Y me estoy refiriendo a los fotógrafos y a los periodistas, que son los que realmente crean los contenidos, a los cuales incluso se les llega a obligar a renunciar a sus derechos. Y la pregunta que nos hacemos es, y no es un recurso retórico, ¿hay justificación para la intervención de la Administración en este momento y en este asunto? ¿Es ese el camino emprendido por el resto de los países de la Unión Europea? ¿Acaso no existen otras vías de entendimiento? ¿Por qué no analizan lo que ha ocurrido en Alemania, en Francia, en Bélgica o en Italia con la tasa Google o el canon AEDE? Ya hoy Google lanza un aviso a navegantes. Creo que lo habrán podido leer en la prensa digital y escrita de hoy, anunciando que pueden cerrar en España si se les niega la posibilidad de enlazar de forma gratuita contenidos que son públicos. Internet, señorías, se dificulta sin los prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenido. Enlazar contenidos es una de las esencias de Internet que tiene que ser
o continuar siendo un bien público, un instrumento clave para la libertad. Fomentar el acceso libre de los usuarios no tiene por qué ser incompatible con los derechos que asisten a los autores y creadores de contenidos culturales que deben recibir una justa prestación por su trabajo. Si ustedes quieren defender solo los derechos de los fabricantes tecnológicos, que quede claro que nosotros vamos a seguir defendiendo los de los autores, editores, artistas, productores y a sus representantes legítimos, que son las entidades de gestión. Si quieren seguir defendiendo los derechos de los propietarios de los grandes medios, nosotros vamos a tener en cuenta también al eslabón más débil, que son los periodistas y los fotoperiodistas. Y ojo, porque en esta confrontación de la cultura con las industrias, el día que estas últimas se hagan con los contenidos, ya no hará falta ninguna ley de propiedad intelectual. Los socialistas demostramos ya en el Congreso nuestra voluntad de consenso. Y eso que cuando ustedes estaban en la oposición, me refiero al Partido Popular, no hubo reciprocidad. Más bien al contrario. Entonces vimos un Partido Popular cuestionando una y otra vez que se deba pagar por contenidos culturales, es decir, por el trabajo de la comunidad creativa que desea vivir honestamente de su trabajo. En el Senado hemos vuelto a mostrar nuestra voluntad de cooperar sobre la base de escuchar a todos los sectores, de dialogar y sobre la base de que Internet tiene que seguir siendo un bien público de acceso libre. Pero el consenso no ha sido posible. Para ir concluyendo, señorías, decirles que cuando mi grupo me encargó la defensa de este veto, me acordé de la comparecencia del señor Lasalle, el secretario de Estado de Cultura, hace ya más de un año y medio en la Comisión de Cultura, anunciando los objetivos de la ley que hoy debatimos. Habló de copia licenciada, de compensación para las entidades de gestión, de seguridad jurídica para todos. Pero, desgraciadamente, su discurso fue por una parte y la realidad, que es muy tosuda, por la parte contraria. En fin, señorías, con esta ley el Gobierno renuncia definitivamente a desarrollar un marco regulatorio estable, moderno y eficaz y justo que defienda los derechos de la comunidad creativa y las entidades de gestión, lo que no es en absoluto incompatible con los derechos de los usuarios. Con esta ley se perjudica a cerca de 500.000 de trabajadores de la cultura. Se niega a las entidades de gestión que aceptan la transparencia y que aceptan el control público. Se les niega la posibilidad de competir en un mercado europeo del derecho a la propiedad intelectual. Se empobrece a la comunidad educativa con la reducción abusiva de las tarifas. Se desoye al Consejo de Estado, que advierte de la ineficacia de esta ley para combatir la piratería. Provoca inseguridad jurídica y la inseguridad jurídica nos lleva inevitablemente al conflicto. De tal modo que lo único claro es que tenemos delante una ley que nos anuncia que vamos a tener pronto otra ley, un proyecto más ambicioso. Eso es lo único claro que queda. Señorías del Partido Popular, ustedes tienen hijos, tienen hijas, claro, tienen vecinos y vecinas, tienen amigos que son músicos, que son escritores, que son actores, que son actrices, que son productores y que tienen unos derechos y que tienen derecho a una compensación equitativa por su trabajo y que se están arruinando por las políticas culturales del Partido Popular. Pídanle al señor Lasalle, pídanle al ministro Wert que lo único sensato en este momento es que rechacen, que retiren el proyecto de ley y que los responsables de las políticas culturales del Gobierno, que están estrangulando a la cultura, se vayan a casa y que cuando tengan las ideas un poco más claras, que las envíen para acá, que aquí estaremos y nos encontrarán dispuestos a llegar a acuerdos, porque hay condiciones objetivas para el acuerdo, aunque sea un asunto tan controvertido como el que nos ocupa. Muchísimas gracias.